Hoy presentamos una nueva historia universal alternativa a la historia oficial tradicional con el Génesis reinterpretado y donde Sumeria en Mesopotamia es la conexión con nuestra verdadera prehistoria. Una nueva historia alternativa a la historia universal tradicional. Una nueva historia sincronizada con textos religiosos y ancestrales antiguos. Y también sincronizada con el nivel avanzado actual de conocimiento científico. Una nueva historia universal mucho más coherente. Y una nueva historia universal con menos inconsistencias. ¡Vamos ya! Conozcamos la nueva historia universal alternativa con el Génesis reinterpretado. El temario que desarrollaremos en este video incluye los siguientes 3 aspectos. Primero, los parámetros con los que se ha conformado la historia universal, oficial o tradicional. Segundo, los parámetros que están siendo cada vez más revisados y cuestionados por historiadores y arqueólogos contemporáneos. Tercero, planteamiento de una propuesta alternativa de historia universal que pueda dar respuesta a esos cuestionamientos. Empezamos ya con el primer tema. Mesopotamia, que por sus raíces griegas significa en medio de ríos, es el nombre con que se conoce desde que fue conquistada por Alejandro Magno en el año 330 a.C., la zona del Oriente Próximo ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, que se extiende a las zonas fértiles contiguas a la franja entre ambos ríos y que coincide aproximadamente con las áreas no desérticas del actual Irak y la zona limítrofe del norte-est de Siria. Esta región había sido conocida por diferentes nombres y tenía distintos significados según los pueblos más conocidos que la habían ocupado antes, como los acadios, babilonios, asirios y persas, o después como los musulmanes. Al compás de los dictados del poderoso Segundo Imperio Británico, la arqueología tradicional occidental nació en la primera mitad del siglo XIX, basando su conocimiento sobre los hechos del pasado de la humanidad únicamente en las descripciones contenidas en la Biblia judeo-cristiana, que era el texto más antiguo conocido, y bajo la premisa de que todo el conjunto de relatos bíblicos eran en realidad referencias históricas. Por lo tanto, las siguientes exploraciones fueron orientadas hacia el descubrimiento en la región de Mesopotamia de los sitios de ubicación de las ciudades allí mencionadas, dando lugar a lo que se conoce como la arqueología bíblica. Esto es, la disciplina que se ocupa de la recuperación e investigación científica de los restos materiales de culturas pasadas que pueden iluminar los periodos y descripciones de la Biblia, con una amplitud del arco de tiempo que comprendía entre el año 2000 a.C. y el año 100 después de Cristo. La aparición del hombre en la tierra según las creencias religiosas muy extendidas y sustentadas, sacando conclusiones históricas de las descripciones y enseñanzas de la Biblia. Se fijó con un panorama de tiempo limitado a unos 6000 años atrás. Con los anteriores parámetros se fueron conformando la arqueología y la historia universal oficial del Imperio Británico, la cual derivó en la historia oficial de la actual civilización occidental. Los arqueólogos británicos y franceses localizaron y exploraron sitios como Nínive y Nimrod, la capital de Asiria durante el reinado de Asurbanipal II en el siglo IX a.C., así como Khorsabad, la capital asiria durante el reinado de Sargón II en el siglo VIII a.C. Sus descubrimientos, como el Palacio de Nínive y el Palacio de Sennacherib, la Biblioteca de Asurbanipal y el Palacio de Sargón II, generaron un gran interés por la arqueología mesopotámica. En el área del sur se empezaron a descubrir nuevas ciudades como Uruk, Susa, Larsa y Ur, pero solo a partir de 1875 se hallaron las primeras evidencias de la existencia de la civilización sumeria, finalmente confirmadas por las excavaciones fundamentales, primero en 1922 y luego en 1934, en la ciudad de Ur, que resultó ser una de las ciudades-estado más antiguas de los sumerios.
También se realizaron obras en el famoso sitio de Babilonia, cuya fundación se remonta al período acadio. En el tercer milenio a.C., tuvo su primer período de prosperidad bajo el reinado de Hammurabi, hasta 1750 a.C., y posteriormente su segundo período de prosperidad, bajo el reinado de Nabucodonosor II, hasta 562 a.C. Un descubrimiento clave fue la llamada inscripción de Beistún, una obra monumental en piedra, de la época del Imperio Aqueménida, construida en el siglo VI a.C., sobre la pared de un acantilado cerca de Babilonia. Incluye 3 versiones de un mismo texto, que básicamente es una proclamación de las hazañas de Darío I, rey de Persia. Este gran mural contiene escritura cuneiforme en 3 lenguas diferentes: persa antiguo, elamaita y babilonio, y está ilustrada con imágenes talladas del soberano con otros personajes presentes. El oficial británico Henry Creswick Rawlinson, experto en el texto en persa antiguo, pudo traducir el texto cuneiforme en persa antiguo en 1838, y los textos elamitas y babilonios fueron traducidos por él mismo y otros compañeros de profesión después de 1843, lo que ayudó a la comprensión de estas lenguas muertas. Esta inscripción de Beistún significa para la escritura cuneiforme, lo que la piedra de Rosetta significó para el desciframiento de los jeroglíficos egipcios. Su desciframiento abrió paso para el conocimiento de las historias más antiguas grabadas con un sistema de escritura, que hasta entonces era extraño e incomprensible, pero que más tarde fue conocido como cuneiforme, y que se identificó como la base del lenguaje sumerio, una lengua no semítica, como las lenguas árabe, hebrea o aramea, y más antigua que el lenguaje del Imperio Acadio de Sargón II, y por tanto hablada antes del tercer milenio antes de Cristo. Los textos más antiguos correspondientes a las traducciones de inscripciones en sistema cuneiforme en miles de tablillas de arcilla encontradas. Hasta hoy en la región de la antigua Sumeria se pueden resumir de la siguiente forma. Primero, la famosa biblioteca de textos antiguos archivados por el rey Asurbanipal, que contenía decenas de miles de tablas de arcilla cocida grabadas, que pudieron ser descifradas y traducidas desde el idioma sumerio, gracias al desarrollo de la inscripción de Beistún. Este descubrimiento abrió la puerta a la historiografía académica oficial para empezar a considerar Mesopotamia como la cuna de las civilizaciones, al comprobar que esta fue la región en la que los primeros pobladores sumerios desarrollaron asentamientos humanos permanentes y luego lograron ocupar y establecerse en la región baja de la Mesopotamia y fundaron las primeras ciudades, Eridu, Uruk, Hur y Nippur. Segundo, tablillas cuneiformes con pruebas de una tradición del uso de santuarios para dioses que se remonta a la refundación de la ciudad de Eridu, hacia el año 5400 a.C. Tercero, la epopeya de Gilgamesh, año 2500 a 2000 a.C. Es una narración acadia, en verso sobre las peripecias del rey Gilgamesh. En un episodio del poema se relata la primera versión sobre el diluvio universal. Cuarto, Atrahasis, año 1650 a.C. Es un extenso poema que abarca desde el origen del mundo a la creación del hombre, incluyendo las causas del diluvio que el poema de Gilgamesh no cuenta. Quinto, la lista real de los sumerios, una lista de reyes de la antigua Mesopotamia escrita en lengua sumeria, grabada en escritura cuneiforme, que divide a los reyes en antediluvianos y posdiluvianos, incluyendo en estos últimos a los reyes de la tercera dinastía de Urre, que gobernó hacia el final del segundo milenio antes de Cristo, y que era conocida ya por la arqueología tradicional como la dinastía del Renacimiento sumerio. Presentamos ahora la Historia Universal Tradicional Oficial. La Historia Universal Sincronizada Tradicional Oficial es una presentación que sincroniza todos los eventos históricos en 20 regiones o civilizaciones del mundo, con medios para comparar las que se quieran seleccionar. Las diapositivas que se muestran ahora corresponden a esa versión sincrónica de la Historia Universal Oficial que se encuentra publicada en el portal culturahistórica.org.
de donde se puede descargar directamente en el ordenador el archivo en Excel, siguiendo los pasos que se detallan al final de este video. En esta herramienta se han recopilado los principales eventos con los que las sucesivas civilizaciones han forjado el mundo, desde los orígenes de la humanidad hasta la actualidad. Todos estos eventos han sido estrictamente ordenados y sincronizados por fechas y organizados en una gran base de datos diseñada aprovechando las propiedades de Microsoft Excel para la visualización y análisis de datos, y también se aprovechan las poderosas herramientas que ofrece para las tareas requeridas de sincronización y comparación de los eventos. Recorriendo la historia oficial, pasamos por el proceso de hominización por el que evolucionó el género humano actual, Homo sapiens, hacia el año 200.000 a.C. Encontramos luego el inicio de la era de los metales, con la edad del cobre produciendo el primer uso de un metal maleable pero limitado para herramientas, aproximadamente entre los años 6500 y 3000 a.C. Entonces encontramos el final de nuestra prehistoria, o el inicio de nuestra historia, que se toma hacia el año 4000 a.C., cuando la historia oficial declara el surgimiento de la escultura Uruk y de la civilización urbana en la región sumeria. En las diapositivas explicativas que se muestran ahora, para efectos de mejor visualización, se incluyen solamente 4 de las 20 regiones que se pueden comparar en el programa. Se puede observar entonces que aunque la historia oficial nacía en el siglo XIX con un enfoque estrictamente creacionista y religioso, desde el siglo XX cambió a un enfoque evolucionista científico moderno, fundamentado en evidencia arqueológica, antropológica y genética de teorías evolutivas, neodarwinistas y cronologías basadas en datación. Por otra parte, aunque la narrativa histórica sigue centrada en eventos considerados importantes, tales como los descubrimientos, las guerras, revoluciones, ascensos y caídas de imperios, este nuevo formato de historia universal sincrónica consigue mitigar la influencia del modelo occidental de tiempo, el cual utiliza siempre las periodizaciones específicas de prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Este modelo de periodizaciones específicas tiene sus raíces en la historia de las culturas occidentales, con un enfoque eurocéntrico desproporcionado hacia las historias de Europa y sus extensiones coloniales, contadas desde la perspectiva de esos estados-nación, y por lo anterior, podría no ser aplicable de manera uniforme a todas las culturas del resto del mundo. Este aspecto también se logra mitigar, aunque en menor proporción con este nuevo modelo sincrónico diseñado. Ahora veamos cuáles son las principales inconsistencias y parámetros más revisados y cuestionados por historiadores y arqueólogos contemporáneos de esta historia oficial. La arqueología y la historia tradicionales, aunque fundamentales para nuestra comprensión del pasado, no están exentas de inconsistencias, lagunas y debates. En primer lugar, las inconsistencias surgen debido a la naturaleza incompleta de los registros arqueológicos en cuanto a exactitud y sincronización de las cronologías y dataciones. A este respecto surge una de las principales inconsistencias de la historia oficial, al atribuir tajantemente a ciertos hechos mencionados en textos antiguos el carácter de mitológicos o alegóricos, excluyendo de esta forma del alcance prehistórico eventos como la existencia de las primeras generaciones humanas creadas y dotadas, posiblemente con capacidades tecnológicas avanzadas, las cuales se extinguieron con el catastrófico diluvio universal, que es otro evento excluido de la prehistoria. Al revisar todas las diapositivas de la historia oficial, se puede concluir que se han incluido todos los eventos principales desde los orígenes de la humanidad hasta la actualidad, pero nunca se han tenido en cuenta eventos como la existencia de generaciones de hombres, creados a imagen y semejanza de Dios, y mucho menos el diluvio universal. Los anteriores eventos están ampliamente documentados en el Génesis, en los textos antiguos y en las tradiciones orales de muchas otras civilizaciones diferentes a la occidental.
Asimismo, tal como se mencionó antes, se registra evidencia de que los humanos de la prehistoria tuvieron una edad de los metales, incluyendo una edad del cobre entre aproximadamente el séptimo y el tercer milenios antes de Cristo y una edad de hierro, que finalizó alrededor del comienzo del primer milenio después de Cristo, limitada solamente a producir herramientas primitivas. Pero al mismo tiempo, la historia oficial registra que estos mismos humanos construyeron en estos periodos de tiempo obras grandes y complejas con esas herramientas primitivas y sin los equipos que en la época moderna serían requeridos. En segundo término, las principales inconsistencias en la arqueología y la historia tradicional en cuanto a capacidad tecnológica se centran en la dificultad para explicar ciertos logros y artefactos del pasado, utilizando únicamente el conocimiento tecnológico que se atribuye a esas épocas, como en los siguientes casos. Primero, las construcciones megalíticas en sitios como Giza, Stonehenge, Baalbek, Sacsayhuamán, Pumapunku y muchísimos otros alrededor del mundo se presentan grandes desafíos, ya que la precisión en el corte, transporte y ensamblaje de enormes bloques de piedra, a menudo con alineaciones astronómicas complejas, plantea interrogantes sobre la tecnología disponible en esas sociedades prehistóricas. Igualmente, como muestra de las inconsistencias por las limitaciones de las fuentes escritas y por los sesgos en la interpretación, se puede mencionar la función que sigue dándose a las pirámides como tumbas, a pesar de las nuevas teorías y descubrimientos encontrados en ellas. Segundo, se registra la existencia de algunas aleaciones que han sido difíciles de replicar con la tecnología moderna. Entre otras, el acero de Damasco, el oricalco, el bronce corintio o el vidrio flexible, vitram flexile. Esto sugiere un conocimiento metalúrgico avanzado que no siempre se documenta completamente en la historia tradicional. Tercero, artefactos fuera de lugar o parts. Algunos artefactos encontrados en estratos geológicos muy antiguos anteriores a la aparición de la metalurgia humana generan controversia y desafían la cronología tecnológica tradicional con evidencia de energía, o tecnologías inexplicables como la batería de Bagdad y el mecanismo de Anticitera. Cuarto, casi todas las construcciones megalíticas presentan alineaciones astronómicas precisas, que requieren conocimiento astronómico y matemático sofisticado y avanzado. Quinto, civilizaciones antiguas como la del Valle del Indo, la civilización incaica y algunas culturas mesopotámicas desarrollaron sistemas de irrigación y gestión del agua, represas y canales muy complejos, con tecnología avanzada en los que se requiere una comprensión de la hidráulica y una precisión en la construcción, que superan las capacidades tecnológicas disponibles en las épocas de construcción asignadas por la historia oficial. Muy bien, ahora ya tenemos el contexto requerido para no solamente hablar de las inconsistencias y fallas de la historia que nos han enseñado tradicionalmente, sino para poder proponer, ahora sí, una mejor historia que reivindique las creencias, tanto en los textos sagrados como en los textos antiguos. Vamos entonces a proponer nuestra nueva historia universal sincrónica que incorpora la reinterpretación del Génesis en el tiempo actual. Para tratar de subsanar todas estas inconsistencias, ahora podemos presentar una alternativa de la historia universal, en la que basamos nuestro conocimiento sobre los hechos del pasado de la humanidad, en las descripciones de los textos más antiguos conocidos, pero revisados y actualizados, de acuerdo con nuestro grado de conocimiento arqueológico y científico actuales. La llamamos Historia Universal Sincrónica Alternativa con el Génesis reinterpretado, ya que tiene en cuenta la interpretación en el tiempo actual de la Biblia judeo-cristiana, incluida tanto en el Tanaj, libros del Génesis, y Éxodo de la Biblia hebrea, como en la adopción de estos textos hecha en el Antiguo Testamento cristiano. Y a su vez,
entendiendo estas narraciones como adaptaciones de los textos sumerios mucho más antiguos. Para esa reinterpretación de los textos sagrados se tienen en cuenta los siguientes aspectos. Primero, la alternativa que presentamos se aparta del enfoque de la biología evolutiva clásica de la historia oficial. En primer lugar, porque el debate científico está muy abierto, y hay quienes afirman que los mecanismos neodarwinistas no son suficientes para explicar, por medio de conmutaciones aleatorias y probabilísticas, la generación de genes de complejidad irreductible, como son los que regulan, en el genoma humano, el desarrollo cerebral de sistemas como el lenguaje o la conciencia. Concluyen entonces que para lograr este salto, ya sea evolutivo o creacionista, debió haber una intervención externa en el genoma, no exclusivamente divina, pero sí dirigida para dotar al ADN con estas capacidades. Segundo, esta versión quiere ser más inclusiva, teniendo en cuenta que aunque en países laicos el creacionismo es marginal en la academia, al igual que en otros no laicos, puede tener más peso y persiste en ámbitos religiosos o educativos específicos. Es decir que, aunque la ciencia domina el discurso académico, el debate cultural sigue abierto y las amplias mayorías religiosas de las sociedades silenciosamente se acogen a teorías que integran ambas visiones, como por ejemplo los creyentes que aceptan la evolución, hasta un punto de intervención de un mecanismo divino, o los creyentes que aceptan la creación científica, o el diseño inteligente también como mecanismos divinos. Por el avanzado grado de conocimiento científico que se tiene actualmente sobre las características de la Tierra y su ubicación en el sistema solar y el universo, se requiere la reinterpretación de las aseveraciones incluidas en los primeros capítulos de la Biblia, sobre el tiempo de duración de los eventos creacionistas y sobre la metodología empleada para su ejecución. Realmente, esas aseveraciones no pretendían explicar científicamente el origen del universo ni la aparición del hombre sobre la Tierra, sino que son las expresiones literarias y los símbolos propios de la época en que fueron escritos esos textos bíblicos, que de todas formas nos invitan a reconocer a Dios como el único creador y Señor del hombre, de los animales y de todas las cosas. Así, la escala temporal se amplía considerablemente de unos cuantos milenios hasta varios miles de millones de años, pero sin afectar su validez histórica religiosa. Por lo tanto, como se muestra en las diapositivas, nuestra prehistoria comienza con la creación del universo, de la Tierra, y luego del hombre, y continúa con los eventos sucesivos, tal como lo establece el Génesis, pero también de acuerdo con el avanzado grado actual de interpretación de los textos más antiguos conocidos, hoy que corresponden a las tablillas de arcilla de la civilización sumeria, así como de los documentos antiguos de las civilizaciones de Egipto, del Valle del Indo y China. Como se aprecia en la diapositiva, en esta alternativa es posible aceptar y proponer teorías que eran increíbles y discutibles hasta antes de tener en cuenta los grandes eventos que completan nuestra prehistoria de acuerdo con los textos antiguos. Ahora, en cambio, esas teorías aparecen probables y necesarias para explicar los acontecimientos que el nivel de la ciencia actual no puede comprobar, como las uniones de humanos con otros seres, la aparición de seres gigantescos, la construcción de muchas estructuras megalíticas antediluvianas por generaciones humanas, dotados con capacidades técnicas, y la intervención de seres, llamados angelicales o hijos de Dios, en muchos eventos de los humanos. Cuarto, en esta forma se puede obtener una visión de la prehistoria más realista y con menos inconsistencias que la actual prehistoria oficial, aunque se requiera validar los siguientes enunciados, que hasta hoy eran mitológicos, alegóricos y no convencionales. 1. Aunque es cierto que una distancia infinita separa a los hombres de Dios, especialmente para las generaciones de hombres de la antigüedad, esa distancia era salvada por la intervención de los ángeles o los hijos de Dios, cuya función consistía en ser los mensajeros de los conocimientos, las bendiciones y de los castigos divinos, y en presentar al Señor las súplicas y necesidades de los hombres.
2. Las 8 generaciones humanas desde Enos, hijo de Set, llamado fundación por su padre Adán, concuerdan con los reinados adjudicados a los 8 últimos reyes anteriores al diluvio en la lista real sumeria, terminando con Ziusudra, el Noé bíblico. Estos son los descendientes de Adán creados por Dios, a su imagen, y dotados con parte de su propia genética, pero no con las esencias de la vida eterna. Esto querría decir que los periodos de vida de estos reyes que parecían exagerados, mitológicos e imposibles podrían ser perfectamente factibles, y esas duraciones se han ido disminuyendo a medida que se distancian de la fecha de la creación hasta llegar a las duraciones actuales. 3. Por otra parte, es factible también que estas generaciones tuvieron mucho contacto con los ángeles o hijos de Dios, tal como se manifiesta tanto en la Biblia como en los textos sumerios. Así entonces, estas generaciones pudieron estar perfectamente dotadas con avanzadas capacidades tecnológicas, suficientes para realizar, en la época antediluviana, muchas de las construcciones megalíticas que han sido encontradas o restauradas en los últimos siglos de la era moderna, y que son imposibles de adjudicar a los hombres de generaciones posteriores al diluvio, ya que esas capacidades técnicas se extinguieron casi totalmente con la ocurrencia de ese evento catastrófico universal. 4. La ocurrencia del evento catastrófico del diluvio es un hecho incluido con variaciones menores en todas las tradiciones orales y escritas del mundo. En la presente versión alternativa se ha sincronizado la fecha del evento con otras fechas y duraciones de eventos detallados en los textos sumerios, lo cual se pone a consideración y análisis teniendo en cuenta que no hay nada establecido sobre este tema. Quinto, para la sincronización de los eventos derivados de la repartición geográfica de los descendientes sobrevivientes del diluvio, se aplica una visión más universal que la aplicada en la repartición por clanes de los descendientes de Noé. Es una visión más compatible con la descrita en los textos sumerios, según la cual la repartición geográfica dio origen a las principales civilizaciones originarias de las actuales, la sumeria, la egipcia y la del Indo. Es de resaltar que en esta versión alternativa se da cabida a la teoría que considera a los descendientes de Caín como los pobladores de los territorios llamados del otro lado de los océanos, es decir, de América, tanto en la época antediluviana como en la posterior al diluvio, cuando quedaron algunos sobrevivientes en las altas montañas cerca de un gran lago. Sexto, finalmente, pero el aspecto más importante, tiene que ver con la identificación de la entidad divina interviniente en los sucesivos eventos del destino de la humanidad. A este respecto, la conciliación de los eventos anteriores al diluvio, descritos tanto en los textos sumerios como en el Génesis, se puede simplificar aceptando la existencia de una única entidad divina, forjadora del curso de la humanidad. Sin embargo, debe aceptarse también la intervención de entidades conocidas como hijos de Dios o ángeles mediadores, quienes ante los ojos de los hombres se aprecian con características divinas y generan el politeísmo o paganismo que fue protagonista innegable de gran parte de la historia de los hombres. Solamente el advenimiento de la evangelización y predicación forzadas y violentas, tanto del cristianismo como del islam, conllevaron la extinción del paganismo en la civilización occidental actual. Por esta razón, se dará cabida en la sincronización de los eventos de esta historia alternativa a la intervención de estos hijos de Dios, que generaron y aún hoy generan las guerras religiosas entre clanes o bandos de hombres. De todas formas, esta reinterpretación de los textos bíblicos nos invita a reconocer a Dios como el único creador y Señor de todas las cosas, reconocimiento que nos hace ver el mundo no como el resultado de una ciega fatalidad, sino como el ámbito creado por Dios para realizar en él su alianza con los hombres. Séptimo, la misma herramienta de Microsoft Excel, diseñada y utilizada para la elaboración de la historia sincrónica oficial, se utiliza para la elaboración de la historia sincrónica alternativa. Génesis reinterpretado, pero con un alcance temporal que va desde la fecha estimada
actualmente para el origen del universo, hasta la actualidad y un alcance territorial de hasta 20 regiones o civilizaciones del mundo. Octavo, en el presente video incluimos un extracto modelo de los eventos comparados entre 3 regiones: América, Sumeria y Egipto, que incluyen todos los eventos anteriores al diluvio y algunos más hasta el segundo milenio antes de Cristo se pueden obtener del programa. Todas las variaciones que se quieran comparar en cuanto a número de regiones o alcance temporal hasta la actualidad. El archivo con la versión completa de la historia universal, sincrónica alternativa con el Génesis reinterpretado, será publicado en el portal culturahistórica.org, de donde se podrá descargar directamente a los dispositivos equipados con el programa de Excel, que aunque es una herramienta técnica, está perfectamente organizado para neófitos en esta materia pero apasionados por la historia, de quienes apreciaremos mucho sus comentarios y observaciones. Descarga ya la HUS en un ordenador o dispositivo habilitado con el programa de Excel. Primero descarga el video titulado Instructivo para uso de la US, cuyo link lo encuentras en la descripción de este video. Descarga ahora el archivo de Excel, Historia Universal Sincrónica 001 XLSM, cuyo link lo encuentras en la descripción de este video. Sigue las instrucciones del video instructivo y empieza a conocer las páginas del libro. Puede comparar eventos por regiones y por periodos de tiempo fácilmente. Muy pronto estarás escribiendo y haciendo historia.